Vamos a comenzar analizando el discurso, uno de los mensajes del año 2021, específicamente la conferencia de abril. Cristo ha resucitado, la fe en él moverá montes. El presidente menciona algunas palabras que yo lo asocié con el tema de la pandemia mundial, y en contraparte el presidente habla en cuanto al Evangelio de Jesucristo y lo que él ofrece. Prácticamente que habla de la pandemia, ¿verdad? O de las enfermedades espirituales, y también habla del antídoto. ¿Cuál es el antídoto para estas enfermedades espirituales o lo que nos aqueja de manera individual? El presidente hace alusión a enfermedades, pérdida, aislamiento, mundo confuso, contencioso y hastiado. Era más o menos lo que se estaba viviendo hablando del año 2021 y del contexto en el que estamos hablando. Mientras que el Evangelio de Jesucristo dice que nos puede ofrecer un mensaje sanador, usa la palabra sanador, ¿verdad? Y redentor, un mensaje vital para ser feliz, un mensaje lleno de esperanza y un mensaje que puede eliminar la contención. Interesante este tema de eliminar la contención porque, estaba el tema de la contención en redes sociales, dentro de la familia. Escuchaba muchas madres que ya no hallaban qué hacer con los hijos, no habían escuela, no hay primaria, no hay a dónde mando a mis hijos, ¿verdad? Entonces estaban los ánimos caldeados en muchos hogares de alguna forma, y el presidente Nelson nos dice que el Evangelio de Jesucristo también puede eliminar estas inclinaciones, ¿verdad? A contender. Y da de manera clara, explica o de manera explícita, dice que es la fe. Y dice que, y creo que vamos a ahondar un poco en eso, cerramos ayer un poco hablando de eso, la fe es el fundamento de toda creencia, es el conductor del poder divino, activa el poder de Dios en nuestras vidas, es el comienzo de toda posible bendición de significado eterno y permite que Dios prevalezca en nuestras vidas. Es el comienzo del verdadero arrepentimiento. Y con esto, en esta fase de preparación, que es la que yo percibí, nos comienza a hablar un poco sobre lo que vendrá en el mensaje, Salvador. Bien, gracias, Carlos. Abro los micrófonos para sus comentarios. Está muy bien el tema de la fe que ha marcado en todos los antecedentes de Escúchalo y del poder y de todo esto. Nada más hay que remarcar que la fe no como concentración, sino como la capacidad de creer lo que el Salvador nos ha dicho, lo que los profetas nos enseñan y ponerlo en práctica. Esa es la mezcla. Yo recibo un mensaje, lo acepto, lo pongo en práctica, eso es fe, ¿no? No pensar que es tal vez un pensamiento nomás, una concentración mental. No, la fe es que yo recibo los mensajes que él ha puesto, los creo, los reviso y los hago. Bien. Víctor. Me encanta la parte donde dice presidente Nelson que es nuestra fe la que activa el poder de Dios. No sé si lo veremos en la segunda diapositiva. A veces me adelanto, Carlos. Spoiler, nuestra fe spoiler. Exacto, lo siento. Es nuestra fe la que activa el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer del poder? Y aquí dice que es la fe la que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Es decir, en esa primera fila en donde Nefi nos ve, solamente podemos estar con los ojos abiertos o no quedarnos dormidos de acuerdo a un aumento en nuestra fe, o es decir, de acuerdo a la fe que tengamos. Si nuestra fe es muy pequeña, quizá nuestros ojos están cerrados o estamos dormidos, pero en la medida que nosotros vayamos aumentando nuestra fe, entonces podemos ser espectadores de ese poder del Cordero que está sobre la tierra en estos tiempos. Mira, qué interesante, ¿no, Víctor? Está de lujo el tema, y si lo traducimos a números y nos quitamos de apreciaciones, daríamos cuenta de que podemos, es como las llantas que se desinflan nomás de abajo, de arriba están llenas de aire, pero la parte de abajo se baja siempre. Entonces le medimos cuánto tiene de presión y le podemos poner lo que le falta, ¿no? Ahora, se ha dicho, aquí está lo que dijo Nefi, lo que vio,
a este pueblo con el poder de Dios, y el poder de Dios se activa con la fe. Entonces, dicho de forma sucinta, los indicadores de la iglesia nos dicen si tenemos fe o no. Y según los indicadores que tenemos, me parece que no hay tanto poder porque pues, nos falta fe. Ahora sí los dejé mudos, ¿verdad? por los indicadores mismos, ¿no? Los indicadores, hablando colectivamente o individualmente. Pues los colectivos se hacen de los individuales, ¿no? Por ejemplo, la asistencia a la iglesia, la cuestión de los diezmos, la cuestión de historia familiar, o sea, todos esos indicadores que muestran la actividad en la iglesia, pues está basado en el principio fundamental que decíamos en la sección 130. Hay una ley sobre la cual se basan las bendiciones y el poder de Dios se manifiesta porque creemos lo que nos dice, lo hacemos y entonces hay poder. Y es muy interesante si vemos la guía de estudio de las escrituras donde dice poder, y entonces vamos a entender qué es vamos a poder poner sobre la mesa con todos nuestros hermanos cómo se activa el poder de Dios y qué es el poder de Dios. Entonces, si nos vamos a la guía de estudio de las escrituras, por ahí va a decir, ¿qué va a decir? ¿Qué es el poder de Dios? ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, pero en la cabeza nomás. Podemos decir, hermano Alvaradejo, que actualmente en la iglesia hay más espectadores que actores o personas que actúan con fe. Hay muchos espectadores, ¿verdad? Muchos indios, muchos jefes y pocos apaches. Entonces, la guía de estudio de las escrituras dice que poder es la capacidad de hacer algo. Entonces, o sea, la capacidad de Dios para actuar en nuestras vidas y nosotros actuar en lo que debemos hacer en preparación de la segunda venida, ahí se manifiesta. Y Nefi nos ve actuando en esa dirección con mucha actividad, porque ese es el poder, la capacidad de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Entonces, no es para desanimarse, sino para prender los focos y decir, ah, caramba, pues tenemos una gran oportunidad de moverle para activar el poder de Dios en nuestras vidas. Bueno, eso digo yo. A mí me llama mucho la atención lo que dice frente a lo que estamos viendo y lo que veíamos ayer. Porque ayer nos detuvimos o nos estancamos un poquito hablando sobre esto que nos decía el presidente Nelson, que nosotros somos los santos que vio Nefi, que tenían el poder de Dios en gran gloria. Y ahí estuvimos conversando un poco sobre esto, ¿no? Ahora, lo que usted menciona es obvio y es claro, ¿no? Los indicadores de la iglesia en el mundo, menos en África, son a la baja, ¿sí? Entonces, equiparamos los números, digamos, de conversos, de nombres que enviamos al templo, enviamos los números de las veces que ingresamos al Family Search, la administración que reportamos. Bueno, todo esto lo ponemos en indicadores, las ordenaciones al sacerdocio, los SMAPIs, bueno, los ponemos todos y decimos, ah, mira, al menos aquí en México podemos decir que, y sin tener la estadística completa, pero yo y usted estamos seguros que los indicadores han ido un poquito a la baja, o un mucho, no sé. No, es un poquito, no está en picada, pero sí está a la baja. Bueno, entonces, si los indicadores son a la baja, en cuanto a este punto de la fe, como la estamos manejando de acuerdo con el mensaje del presidente Nelson y lo que veíamos ayer, que él decía que somos esos santos, entonces, ¿cómo hacemos que encaje? Ah, pues encaja bien. Somos esos santos y necesitamos que se manifieste, ¿no? Y como dice la Escritura,
se manifiesta en las ordenanzas, número de bautismos, bien lo dijiste, ¿no? Todas las ordenanzas. Entonces, precisamente el propósito de todos los mensajes del presidente es decir, muchachos, nosotros este es el pueblo, vamos adelante, vamos a hacerlo, vamos a desarrollarlo. Miren, les vamos a pasar a 2026 lo de la problemática que se encenderá y tenemos tiempo, vamos a hacerlo, ¿no? Que eso es lo que nos califica. Entonces, es que cuando el presidente Nelson dice en el discurso que analizamos ayer, dice, ustedes ya son los que tienen ese poder y esa gran gloria. Entonces, aquí es donde, a ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la industria donde todos hemos alguna vez participado. Si tú pones una tortillería que con unas 2, 3 máquinas tortilladoras y debe producir un determinado número de kilos de tortilla al día, mismos que tú tienes que vender, ¿no? Pero no la produces hasta que te das cuenta que sí las vendes y vas aumentando la producción de acuerdo a tus ventas, al punto que si vendes más de lo que puedes producir, tienes que comprar otra máquina. Pero si produces con una sola máquina lo que estás vendiendo al día, a lo mejor tenemos que vender 2 máquinas, ¿no? Entonces, la capacidad instalada, tú tienes tus 3 máquinas para producir una cantidad bárbara de tortillas. La iglesia está así, está instalada, tiene todo, o sea, no falta nada. Está el sacerdocio, está todo lo de la restauración, ahí está. ¿Puede producir? Sí, hay que hacerlo. Nosotros somos. Y el mensaje, a mí me parece como que nos está diciendo, hermanos, sí, vamos a ver, sí, cierto, sí somos, ahí están las máquinas y pueden producir todo esto, pero te está diciendo que con una sola máquina se está logrando lo que se está logrando y que hay que echar a andar las otras y hacerlo conducente, en mi punto de vista, ¿no? Es como lo que usted estaba mencionando, Salvador, un poco tomando la analogía del hermano Albaradejo. Si queremos hacer más tortillas, debemos aumentar la capacidad para producir más tortillas. Entonces, creo que lo que Nefi estaba viendo también era un poco el potencial de los santos en estos últimos días. Yo lo asemejo mucho a como cuando el obispo llama a un hermano que es nuevo converso y uno a veces dentro del hombre natural dice, pero si a este hermano le falta mucho, pero ¿cómo? Y el obispo, dentro de su sabiduría, dentro de su llamamiento y de las llaves que él tiene, dice, este hermano tiene el poder y puede llegar a hacerlo porque tiene un potencial que desarrollar. Entonces, creo que un poco esa es la visión que yo percibo del presidente Nelson. Ustedes lo pueden hacer. Indexan un poquito, pero hay que aumentar la capacidad de las tortillas, ¿verdad? Van al templo una vez cada trimestre, perfecto, pero hay que aumentar la capacidad de las tortillas. Entonces creo que va por el tema de aumentar la capacidad. Ya somos, porque obviamente estamos aquí, creemos y el hecho de estar aquí presente es un acto, es una acción de fe, porque creo, ¿verdad? Y es un acto de fe. Pero como dice el hermano Albaradejo, y por ahí me inclino un poco, hay que aumentar la capacidad. Yo tengo otros datos. Muy bien, Víctor. No, sí es cierto, estoy muy de acuerdo en que el número de conversos se ha reducido algo, en cierto porcentaje en México, pero también piensen en qué época habíamos tenido tantos misioneros mexicanos, cubriendo un buen porcentaje de las misiones mexicanas y muchos, exportando a muchos, ¿no? ¿En qué época habíamos tenido tanta gente trabajando en la obra del templo o en su historia familiar? Mi obispo mandó hace algunas semanas una estadística del barrio en donde decía que en el año solamente 25 hermanos hemos enviado nombres al templo. Y él diciendo como que eran poquitos, ¿no? Pero yo me pregunté, años atrás eso no pasaba. Cuando yo era más joven en la iglesia eran 2 o 3 hermanos los que trabajaban en su historia familiar y párale de contar, los demás teníamos 3 o 4 generaciones, ¿no? Entonces sí veo algunos aspectos en los que somos más maduros
de lo que éramos antes como iglesia en estos pueblos latinoamericanos especialmente, ¿no? Entonces sí hay un crecimiento en varios aspectos, aun cuando los números en otros aspectos estén bajando. Claro, y como se menciona, eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque pues tenemos, por ejemplo, nunca habíamos tenido Family Search como hasta ahora. Por ejemplo, para poder hacer todos estos nombres, muchos ya te los puso Family Search, ¿no? Ya están ahí y ya nada más, mira, ya me llegaron otros nombres, los imprimes y los mandas o los pasas al templo. Sí es cierto, si así hay eso, porque está la maquinaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me sorprendí con el Family Tree yo ni siquiera lo había visto, pero hace 2 domingos nos capacitaron en el call, me dijeron, a ver, saquen sus celulares, y salieron primos y parientes ahí a discreción. Y está genial porque yo puedo indexar aquí en lugar de meterme a ver, hacer guerritas con otros 5 que ni conozco y a matarnos entre nosotros en un jueguito de estos interactivos. Me meto a Family Tree y puedo hacer correcciones de nombres indexando. Eso es cierto, hay una capacidad de producción muy, muy importante, sí. O sea, y no se trata, como lo dijeron ayer muy bonito, se puede ver medio lleno o medio vacío. La verdad es que todavía le cabe agua al vaso. Y es que siempre le va a caber. Y siento yo, es también mucha exigencia y lo he visto es más, los santos difícilmente nos sentimos satisfechos con nosotros. Los santos difícilmente nos sentimos dignos de una gloria celestial, por ejemplo, hablando individualmente. Hace un par de días en la clase de seminario me preocupó mucho que alguien me decía, yo tengo miedo de no alcanzar la medida de mi creación. Y esto lo he escuchado aquí con nosotros. Pero en lugar de infundirle fe, le infundió miedo. Y me preocupó mucho eso. Y me preocupa que si individualmente no nos sentimos satisfechos como iglesia, tampoco nos sintamos satisfechos por lo que hemos hecho. Y es cierto que si volteamos a ver nuestras unidades, vamos a encontrar muchas cosas por mejorar, muchísimas, en la enseñanza, en la asistencia, ¿sí? En la forma en que damos nuestros testimonios, muchísimas, ¿no? Pero como iglesia siempre nos va a faltar, entiendo perfectamente eso, como hablando colectivamente, pues el Señor está complacido, pero siempre entiendo que nos va a faltar, pero tampoco creo que sea tanto para decir, ni tanto que, ¿cómo va el dicho? Ni tanto que alumbre al... Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Eso, ¿no? Ni tan... por ahí, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos viendo este punto para no irnos más del tema. Y ¿sí? si aprovechamos para decirle a los hermanos, ¿usted qué opina? Díganos, ¿usted qué opina? ¿Cómo siente? Porque de esto se trata, de que todo el grupo, imagínate, todos los que somos, pudiéramos decir, vamos a subirle, le subimos, vamos a subirle. No se me desanimen, estamos aquí para mejorar. Vámonos riendo. Ahora vamos a hacer indexación en Family Tree y vamos a ir una vez cada semana al templo y y va a decir alguien, pues en su mundo, hermano, usted porque ya está jubilado puede ir, ¿verdad? Yo todavía chapeo. O sea, bueno, pues.